Buenas noches, compañeros. Vamos a iniciar. Según tengo entendido acá, y ya nos publicaron en las redes que va a haber asueto el 14-15, ¿verdad? Entonces, el viernes no tendremos actividad. Espero que no se pongan tristes por la noticia. Bien, entonces, mientras tengamos tiempo, vamos a utilizarlo para avanzar en el desarrollo del curso. Nos hemos quedado con el tema de la condición jurídica de los extranjeros. Vimos que este es uno de los temas cardinales del derecho internacional privado, junto con lo que es la nacionalidad y la aplicación de leyes, el conflicto de leyes en el espacio, ¿verdad? Entonces es un tema pues que sí representa mucha importancia. Entonces a quienes han dicho que es una nueva rama del derecho, el derecho de extranjería, ¿verdad? Pero nosotros seguimos viéndolo pues dentro del derecho como un tema del derecho internacional privado, porque trata a la persona, ¿verdad? En particular. Y dice que este tema pues pertenece al derecho internacional. Y este tema pues también se va a referir a la condición o trato que se le dispense a un extranjero, ¿verdad?, en el territorio en el cual se encuentre. Sus normas, en primer lugar, procuran la protección, ¿verdad?, jurídico internacional del extranjero en función pues de su situación humana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que donde quiera que estemos, nuestra condición humana, ¿verdad?, exige de las leyes, de las autoridades, del Estado y de las personas donde está un trato mínimo que no dañe nuestra dignidad, nuestra salud, nuestro estado físico, ni el de nosotros ni el de nuestra familia. Como ven, es bastante amplio el tema. ¿Quién es un extranjero? Para ello, podemos leer el artículo 144. Artículo 144 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? ¿Qué dice el artículo 144, jóvenes? Miremoslo ahí. ¿Qué dice el artículo 144? Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, ¿verdad? Nave de aeronaves, ¿verdad? Pero en el territorio. Entonces, ¿quiénes son extranjeros? Los no nacidos en el territorio de Guatemala. ¿Pero es suficiente esto? No, falta todavía. Porque dice, ¿verdad? Ahorita acabamos de ver, para el jus soli, son extranjeros los no nacidos en el territorio de Guatemala. Pero, ahí en otra parte, los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Entonces, y las personas nacidas
fuera del territorio de la República que no sean hijos de padres ni madres guatemaltecas. Entonces, no toda persona nacida fuera del territorio es extranjera. Para Guatemala, no toda persona nacida extranjero es extranjera. No toda persona nacida fuera del territorio de la República es extranjera. Porque aún naciendo fuera del territorio de la República, si es hijo de padre o madre guatemaltecos, será guatemalteco. Jus sanguíneo. En primer lugar, pues tenemos quién es un extranjero, ¿verdad? ¿Qué dice el doctor Lares al respecto? Extranjero, dice, es toda aquella persona que reside en un estado que no es el de su origen. También lo escribimos como aquella persona que, conservándose súbdito de un estado, reside en otro. Como les decía, esa palabra residencia no está bien. Es que no solo los residentes son extranjeros. Cualquier persona, ¿verdad?, que no cumpla con las condiciones del artículo 144 y se encuentre en nuestro territorio es extranjera, no precisamente solo residentes. Entonces, el término residente no está muy bien, ¿verdad? Es toda aquella persona que se encuentre, ¿verdad?, en un estado que no es el de su origen. Aquella persona que, conservándose súbdito de un estado, se encuentre en otro estado. Entonces, la palabra residencia, pues aquí hay que usarla con mucho cuidado, ¿verdad? Admisión. Como vimos nosotros, el derecho migratorio y la nacionalidad son temas que tienen relación muy estrecha con la soberanía del Estado. Entonces, pues, ya vimos por el primer término que extranjero en Guatemala, por exclusión, podemos determinar quiénes son extranjeros, según la ley. Porque la ley en sí no dice quién es extranjero. En ningún artículo dice extranjero es, no dice, ¿verdad? Entonces, por exclusión, podemos sacar nosotros nuestra propia definición de extranjero. Y ya vimos cómo, ¿eh? Que no cumpla ni con la lex, con el jus soli, ni con el jus sanguini. O sea, que no nazca en el territorio nacional y que no naciendo en el territorio nacional no sea hijo de padres ni madres guatemaltecos. Ese es un extranjero. Y se encuentra en nuestro territorio, porque también, ¿verdad?, se encuentra en nuestro territorio. Este es el último requisito importantísimo, que teniendo esas cualidades se encuentra en nuestro territorio. Bueno, entonces la admisión de esas personas, tienen que entrar a Guatemala porque no nacieron acá y no son hijos de padre ni madre guatemaltecos. Respecto a la admisión, como vimos, aunque la migración, el derecho migratorio es una manifestación directa de la soberanía del Estado, aún así, ningún Estado puede arbitrariamente prohibir el ingreso o paso, ¿verdad?, de extranjeros a su territorio. O sea, arbitrariamente no puede hacerlo. Si lo hace arbitrariamente, eso le puede acarrear responsabilidad internacional. Si un extranjero desea entrar a Guatemala, una vez cumpla con todos los requisitos de ley, el Estado tiene obligación de dejarlo ingresar. Salvo si hay una justificación, como por ejemplo, por cuestiones de orden público, ¿verdad? ¿Se acuerdan un señor que se llamaba el Anticristo, que quería venir a Guatemala? No se le dejó entrar. Por cuestiones posiblemente de orden público, ¿verdad? También póngale ahorita que fue esto de ha sido y es la pandemia del COVID-19.
¿verdad? Muchas personas que venían infectadas no se les permitió el ingreso por cuestiones de salud, ¿verdad? Ahora con la fiebre del mono también, si alguno, ¿verdad?, logran detectar que viene infectado con esa enfermedad, no se le permitirá el ingreso. Ébola es otra cuestión, ¿verdad? No se permitirá. Entonces, hay obligación de permitir el acceso de personas, el ingreso de extranjeros en nuestro territorio, sí, hay obligación, ¿verdad? Pero también por cuestiones de seguridad, de orden público. El Estado está en todo su derecho de impedir el ingreso de determinadas personas. Condición jurídica del extranjero, ese es el tema, ¿verdad? Dice aquí el doctor Larios, nos referimos aquí a las normas que deben regular el trato del extranjero con relación al marco jurídico del Estado entre el cual se encuentra. Miren, qué interesante, ¿verdad? Las normas que deben regular, ¿verdad?, el trato de un extranjero con relación a nuestro sistema jurídico. Pues dice, en el cual dicha persona ha establecido su residencia. Esa palabra residencia, volvamos a quitar, jóvenes, que no solo los residentes pueden ser extranjeros. ¿Ah? Hay turistas, hay personas de paso, hay personas que por cuestiones laborales se encuentran aquí cumpliendo un proyecto, ¿verdad?, laboral. No, entonces, no solo residentes. Bueno, mínimo de derechos. Todos los estados siguiendo en esto una norma consuetudinaria concuerdan en que el extranjero debe otorgársele un mínimo de derechos que proteja su persona y sus bienes. ¿Verdad? Pero decir mínimo de derechos no estamos olvidándonos que también hay un mínimo de obligaciones, un mínimo de deberes, ¿verdad? Bueno, pero ahorita estamos hablando de derechos, ¿verdad? Entonces dice que una norma, ¿verdad?, debe otorgarse a los extranjeros un mínimo de derechos que protejan su persona y sus bienes y su familia, si la trae. O sea, es bien amplio usted, muy amplio. Su familia, ¿verdad? Este mínimo de derechos se refieren en primer lugar a aquellos atributos inherentes a la persona humana. Algunos llaman mínimo jurídico internacional de derechos, ¿verdad? Todos los estados consideran al extranjero un sujeto de derechos y reservan como función propia del Estado determinar qué derechos puede otorgar a los extranjeros. Cada estado se reserva, ¿verdad?, ese rubro. ¿Qué derechos puede reconocer a los extranjeros? ¿Verdad? Y qué obligaciones puede exigirles también, ¿verdad? Además, ¿verdad?, además del mínimo mencionado. ¿Y qué derecho reservar a sus propios nacionales? Aquí está la diferencia, ¿verdad? Cuando vimos la nacionalidad, ¿verdad?, un vínculo que implica derechos y deberes recíprocos. Ahí está la diferencia. Entonces ahí está esa cuestión, ¿verdad?, que dice qué derechos se reserva el Estado para sus nacionales y qué derechos reserva para sus extranjeros, para los extranjeros, y qué obligaciones, ¿no?, y qué obligaciones a sus nacionales. Algunos autores clasifican el mínimo de derechos otorgados a los extranjeros de la siguiente forma: derechos y libertades propias por su condición humana. O sea, nuestra condición humana por sí misma nos da derechos y libertades por nuestra propia condición humana. Los derechos humanos, principalmente. Y también derechos como persona jurídica privada.
Usted como una persona puede contratar, puede adquirir, ¿verdad? Entonces, así se otorga, ¿verdad? Por su propia condición humana y como persona jurídica privada. Como persona jurídica privada, pues contratar, adquirir bienes, ¿verdad? Indemnizar derechos laborales si es que trabajó, indemnización en caso de expropiación por algún bien que él tuviere, a no confiscación arbitraria, ¿verdad? También se reconocen derechos a la seguridad personal, especialmente contra ataques indiscriminados por el solo hecho de ser extranjeros. Derecho al amparo judicial, ¿verdad? Otros autores los dividen en derechos políticos, en los derechos públicos y derechos privados. Vamos a quitar los políticos, ¿no? Pues nos pueden dar lugar a confusión. Derechos públicos y derechos privados. Los derechos públicos, por ejemplo, la libertad de locomoción, ¿verdad? Que vamos a ver posteriormente. Importante, no lo puso aquí el doctor, pero tenemos la libertad de locomoción, la libertad individual, libertad de pensamiento, libertad de culto, de trabajo, de comercio, de industria, de domicilio, de fundar una familia, de la educación, petición, pero no política, ¿eh? Petición en términos generales, concesiones, asistencia, bueno, son derechos públicos. Pero también hay derechos privados, en relación a los cuales existen dos tendencias. Aquella que los concede sobre la base de la reciprocidad diplomática, diplomacia legislativa, y aquellos que equipara al extranjero con el nacional llamado sistema de igualdad. Cualquiera de que sea la división o clasificación que se adopte, ¿verdad? Hoy en día, toda persona, independientemente del lugar en que se encuentre, goza de los derechos. Solo voy a conectar la batería, jóvenes. Perdón, vamos a... Ya. Bien, entonces, independientemente, ¿verdad? Lo principal, lo mínimo, es los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero también la persona tiene, el extranjero tiene deberes, obligaciones. De la misma forma que otorga un mínimo de derechos, cada Estado establece un mínimo de obligaciones o deberes a los extranjeros. ¿Cuáles se pueden mencionar como obligaciones? Obligación de abstenerse de participar en actividades políticas. No pueden participar en actividades políticas. Incluso, como ven, el derecho a petición política está reservado exclusivamente a los guatemaltecos. Obligación de contribuir con el pago de sus impuestos a la carga financiera del Estado. Pero eso pues únicamente cuando active el hecho generador. No siempre, ¿verdad? Sino cuando el caso se dé, cuando active el hecho generador, ¿verdad? Entonces ahí sí tiene que, porque el derecho tributario pues es también territorial, ¿no? C, obligación de abstenerse de proferir injurias, calumnias o simplemente malas apreciaciones sobre el estado en el cual se encuentre. Residen otra vez, miren. Que es que no puede ser residencia siempre, ¿verdad? En el cual se encuentra, porque puede ser una persona que esté de paso.
puede ser un turista. Ellos no son residentes, pues, ¿no? Por eso la palabra residen está mal empleada. Y obligación de observar las leyes penales del Estado en el cual residen. Acuérdense que la ley penal es territorial y se aplica a todos los que se encuentren en el territorio nacional. Si es una conducta ilícita de un extranjero, tendrá como consecuencia lógica, ¿verdad?, la sanción asignada a dicha infracción. Bien, expulsión de los extranjeros. Como vimos, el Estado pues, es soberano en cuanto a su ley migratoria. Y acuérdense que entre las obligaciones está abstenerse de proferir injurias, calumnias, malas apreciaciones sobre el Estado en que se encuentra. Dice, ningún Estado puede absoluta y arbitrariamente expulsar a un extranjero por el simple hecho de ser extranjero. Tampoco puede expulsar indiscriminadamente a grupos de extranjeros por el solo hecho de serlo. De otra parte, también el derecho internacional acepta que ningún extranjero tiene un derecho incondicional de permanecer, ¿va? Otras ponen residencia, mire, de permanecer en el país, ¿verdad? En el país, ¿verdad? El Estado tiene derecho de expulsar a un extranjero o grupo de extranjeros, pero dicha expulsión debe ser motivada. Tiene que ser fundamentada. Sí puede expulsar. Reconociéndose como causales principales que el extranjero o grupo de extranjeros atenten con la seguridad del Estado, el orden público, el honor, etcétera, ¿verdad? O sea, que den problemas, ¿verdad? Y que tampoco, pues, puede dedicarse a las drogas, a la mendicidad. Yo he visto personas con fisonomía de extranjeros pidiendo limosna en las calles, de mendigos. ¿Qué hacen acá? Responsabilidad. Tanto la negación de los derechos mínimos como la expulsión, ¿verdad?, no motivada, genera responsabilidad internacional, la cual pues es incurrida no frente al extranjero, sino frente al Estado del cual, ¿verdad?, es nacional este extranjero. Por lo tanto, el Estado afectado, ¿verdad?, a través de su nacional, puede acudir a la vía judicial internacional en busca de reparación. Ahí viene la protección diplomática que hemos dicho, ¿verdad? La protección, por eso la nacionalidad es muy importante. Nos faculta esto, a que nos sean a que seamos defendidos, ¿verdad? Nosotros, pues, en América contamos con un código especial, ¿verdad? Código de Derecho Internacional privado. Y ahí vimos la Constitución, ¿verdad? Vimos la Constitución, todo lo que tiene para los extranjeros. Pero también en América tenemos, ¿cuáles podríamos ver? Básicamente, todo este código se aplica a extranjeros, ¿verdad? Y guarda una condición para los extranjeros, pero le damos solo la parte general, las reglas generales, ¿verdad?, que son muy importantes. En primer lugar, derechos civiles y garantías individuales. El ejercicio de los derechos civiles y el goce de las garantías individuales. Esa es una condición de extranjeros. Pero estamos de extranjeros americanos en América, ¿verdad?, porque es solo para los estados contratantes, para los nacionales de los estados contratantes, ¿verdad? Después de los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en el territorio de los demás de los mismos derechos civiles que se conceden a nacionales. ¿Ya investigaron qué son derechos civiles, jóvenes? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son? Si a esta altura ustedes no saben, no van bien. Ya tendrían que haber analizado y estudiado esto, ¿verdad?
porque si no, no podemos entender o darnos una imagen completa de qué son, ¿verdad? En qué consisten. Pero también ustedes tienen obligación de hacer las investigaciones. Entonces dice en el artículo 1, cada Estado contratante puede, por razones de orden público, hermetismo del orden público, ¿verdad? Hermetismo del orden público. Puede, por razones de orden público, ¿verdad? Rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos a los nacionales de los demás. Bueno, los extranjeros necesitan esto y esto. Entonces ahí sí pueden ejercerlos, ¿verdad? Puede en tales casos rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero, ¿verdad? Aquí de último termina con el principio de reciprocidad. Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales idénticas, ¿verdad? Van a gozar de garantías a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno, o sea, en cada estado, establezcan la Constitución y las leyes. ¿Ven? Le deja reservado un espacio a cada estado. No es ilimitado. Estamos viendo el código de la internacional privado, compañero, ya se los presenté, ¿verdad? Pongamos atención porque si no nos perdemos rápido. Estamos en el Código de Derecho Internacional Privado, dije para América. Y esos artículos pues, ya los deberían conocer, ya los leímos, ya los vimos, ya los analizamos. Entonces, a la hora de leerlos, ya saben ustedes dónde están. Artículo 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantías individuales. ¿Qué son garantías individuales? ¿Cuáles son? ¿En qué consisten las garantías individuales? ¿Cómo se conceptualizan? A las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno establezcan sus leyes, ¿verdad? Párrafo segundo. Las garantías individuales idénticas no se extienden, de una vez dice, no se extienden, salvo disposición en contrario, o disposición especial, dice, salvo disposición especial de la legislación interior de cada estado, ¿verdad? Al desempeño de funciones públicas. Eso no se extiende. Pero si el Estado dice, sí, pero los extranjeros pueden optar a ser ministros de Estado, o viceministros, o directores, ¿verdad? De instituciones públicas, el Estado tiene la potestad y la soberanía suficiente como para permitirlo. Pero en principio no está. No es, dice, las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo disposición especial de dirección interior, o sea, de cada estado, ¿verdad? Al desempeño de funciones públicas, esas no. Al derecho de sufragio, tampoco, derecho político, ¿verdad? Y a otros derechos políticos, por ejemplo, el derecho de petición política, ¿verdad? Ahí no se extienden las garantías individuales. Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce, ¿verdad?, de las garantías individuales, aquí tenemos, pues, cómo vamos a determinar esa situación de los extranjeros, ubicando la institución jurídica o la relación jurídica en cualquiera de estos grupos de leyes. Las personales o de orden público interno, las personas que siguen a la persona, eso ya le da un estatus especial a un extranjero. O las de orden público internacional o territoriales, que son las que se aplican a todos sin distinción. Viene a circunscribir otra vez condición jurídica de los extranjeros. O voluntarias o de orden privado, que se determinan en atención a
expresión, interpretación o presunción de la voluntad de las partes. Entonces esto nos condiciona, nos sitúa en una condición jurídica de los extranjeros. ¿Ya ven? ¿Cómo vamos nosotros determinando esa condición? Pero hay que atender a todas estas leyes, ¿no? Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Nos está diciendo, la Constitución se aplica a todos. No, aquí no hay discusión. Ahí no hay discusión ni excepciones. La Constitución se aplica a todos por igual. Así como las reglas de derecho político y las de orden público internacional. Usted no puede, ¿verdad?, hacer esto y esto por cuestiones políticas. Es de orden público internacional. Se aplica por igual a todos, ¿verdad? Si usted no puede, no puede. Artículo 6. En todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación. ¿Cómo vamos a calificar esa relación jurídica? ¿Cómo vamos a calificar esa institución jurídica donde está involucrado el extranjero? Según nuestra propia ley. No tenemos que ir a la ley de él ni a la ley del vecino, nuestra propia ley. Con base a nuestra propia ley vamos a calificar. Entonces, esto cae dentro de el grupo de normas, ¿verdad?, voluntarias o de orden privado. Y ahí será el resultado en atención a esa naturaleza de esas leyes. El artículo 7 nos habla sobre las leyes personales. ¿Es capaz esta persona? ¿Es capaz este extranjero? Para saberlo tengo que aplicar su ley personal. Estatus. ¿Qué estatus? Situación jurídica del extranjero. Todo esto viene, ¿verdad?, viene a confluir esto, la situación de una persona. Es el domicilio o la nacionalidad. Y el 8, derechos adquiridos, ¿verdad? Si estoy frente a un extranjero, también, ¿verdad?, si tiene derechos adquiridos, deben respetarse. Si fueron adquiridos de una forma adecuada, legal, con una ley vigente para la adquisición de ese derecho, hay que reconocerlo. Y que no afecte el orden público. Antes sí se lo reconozco. Y ya con esta situación tiene un estatus especial, un estatus individualizado, ¿verdad?, frente a nuestro sistema jurídico. ¿Se dan cuenta qué importante va haciendo todo esto? ¿Cómo va concatenándose lo que hemos ido leyendo para este tema? Entonces, como ven, ya tenemos, aparte de la Constitución, el Código de Derecho Internacional Privado para América. Pero también nosotros tenemos nuestras propias leyes ordinarias, nuestras leyes ordinarias. La ley del orden judicial, que dentro de otros, nos va a decir, miren, hay extranjeros en Guatemala, sí hay extranjeros. ¿Es capaz o no es capaz? Usted no tiene obligación de saber, pero atienda a su ley personal. Yo como ley personal adopto la del domicilio, dice nuestra ley. Así nos dice. Si es un extranjero, vamos a ver su capacidad en atención a su domicilio. La calificación de la naturaleza de la institución o relación jurídica, eso es lo que se califica, la institución jurídica o la relación jurídica. Pero ¿en dónde va a caer? ¿Verdad? Como una norma territorial o personal o voluntaria, privada. Nosotros vamos a calificar conforme nuestra propia ley, ¿verdad? Derechos adquiridos, relacionados, los derechos adquiridos van a ser relacionados únicamente al estatuto personal, dice nuestra ley, el estado y la capacidad, ¿verdad? Entonces dice, miren, reconozca, ¿verdad? Si están adquiridos conforme a la ley. Si están adquiridos conforme a la ley, usted lo tiene que reconocer. ¿Se dan cuenta cómo vamos ubicando a aquel extranjero? ¿Cómo vamos viendo, pues, ¿verdad? Y vamos determinando su trato con relación a nuestro sistema jurídico. Situación de los bienes, dice. Los bienes se rigen de acuerdo al lugar de su ubicación. Un extranjero quiere adquirir, ¿verdad?, un bien inmueble. ¿Dónde está ubicado el inmueble? Vamos ahí, ¿verdad? También si va a contratar,
Ya vimos que tiene derechos civiles. Derechos civiles está la libertad de contratación. Ah, bueno, pero si es extranjero tenemos que ver 3 situaciones. Conforme a las formalidades extrínsecas, formalidades de forma, en atención a las formalidades intrínsecas, formalidades de fondo, y con relación al lugar del cumplimiento de los actos. Fíjense, 3 cuestiones tenemos que ver. Y ahí vamos ubicando al extranjero. ¿Ven? Situación jurídica del extranjero. Si no hay o no competencia para conocer. En principio no. Pero fíjense que aquí el extranjero voluntariamente se somete a nuestra legislación. Ah, bueno. Entonces sí. Condición jurídica del extranjero. Autonomía de la voluntad. ¿Verdad? Pacto de sumisión. Autonomía de la voluntad, sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas de nuestras leyes. Aquí establece una excepción a la regla locus regim actum en el exterior. A nosotros como extranjeros. Dice, bueno, o cualquier persona, ¿verdad? Que vaya a cerrar un contrato, pero los efectos, como dice aquí, en lugar de los actos de cumplimiento de los actos, ¿verdad? Los efectos van a surtir aquí en Guatemala. Entonces se puede utilizar las leyes nacionales, excepción a la regla locus regim actum. En lo procesal también, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra un extranjero en cuanto a lo procesal? ¿Verdad? Tenemos la Constitución, que ya vimos nuestra Constitución, que protege el libre acceso a las dependencias del Estado y a los tribunales de justicia. Pero otra cosa es ese derecho y otra cuestión es con base cómo van a llevarse los procesos, si hay un extranjero, ¿verdad? Y del derecho extranjero, ¿qué puede hacer un extranjero con relación a su ley? Puede alegarlo y puede presumirlo conocido del juez. Pero también tenemos el artículo 44, ¿verdad? Que habla del hermetismo del orden público. Dice, no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones, sentencias de otros países, así como documentos o disposiciones particulares, ¿verdad? Proveniente del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional, etcétera, ¿verdad? Todo esto tenemos que tener presente para estas situaciones. Aparte de ello, tenemos otra ley, ¿verdad? Tenemos muchas leyes más, ¿verdad? Pero vamos a resaltar esta, ¿verdad? El Código de Migración, contenido en el decreto número 44-2016. Ustedes me habían ingresado a la facultad, ¿verdad? Muchos de ustedes. Y algunos ya estaban tal vez ya sacando retrasadas de 10º semestre también. Que quienes sí se tardan mucho tiempo para salir. Y algunos no habían entrado, ¿verdad? Ya están aquí. Entonces, el Código de Migración está contenido en el decreto número 44-2016 del Congreso de la República. Está formado por 3 libros. 3 libros. El libro primero, o libro numeral romano 1, derechos en general. ¿En qué amplitud? Derechos en general. Libro 2, sistema y políticas migratorias. Sistema y políticas migratorias. Libro 3,
disposiciones finales, transitorias y derogatorias. Con esa es su estructura básica. 3 libros, ¿verdad? Cada libro, a su vez, está formado por títulos. El libro 1 se compone de 2 títulos. El libro 2, Sistema y Política Migratoria, se compone de 3 títulos. Y el libro 3 se compone de un título. Disposiciones finales, transitorias y derogatorias se compone de un título. El título 1 del libro 1, además, trata de derechos a migrar, el derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes. ¿Ven? Cómo empiezan los derechos en general. Reconociendo el derecho a migrar y derechos de las personas migrantes. Y a su vez está compuesto por capítulos, 5 capítulos. Derechos y condiciones especiales, derechos de los trabajadores migrantes y familiares, derechos de las personas víctimas de trata, derechos al reconocimiento del estatuto de refugiado, asilo político y la asistencia humanitaria. Como en nuestra Constitución también reconoce el asilo, y aquí está también reconocido el asilo en el derecho migratorio, ¿verdad? Título 2, derecho migratorio. Está compuesto por 9 capítulos, que en su orden son disposiciones generales, obligaciones y prohibiciones de las personas migrantes, ingreso de personas extranjeras a Guatemala, permanencia de personas extranjeras y su estatus ordinario migratorio, estatus extraordinario migratorio, estatus migratorio especial, tres estatus reconoce nuestra ley, ¿verdad? El estatus ordinario migratorio, el estatus extraordinario migratorio y el estatus migratorio especial. 3 clases de estatus, ¿verdad? Egreso de personas extranjeras de Guatemala, documento de identidad y de viaje, documentos de identidad y de viaje, documento de identidad, documento de viaje, planes de regularización migratoria. Libro 2, título 1. Sistema migratorio guatemalteco, y está compuesto de 10 capítulos. Este título 1. Sistema migratorio guatemalteco y política migratoria. Autoridad Migratoria Nacional. Instituto Guatemalteco de Migración. Director general, subdirector general, subdirecciones, órganos asesores de la Dirección General, carrera migratoria, relación interinstitucional, Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Consejo de Atención y Protección, Seguridad en Puestos Migratorios. Título 2. Está compuesto de 2 capítulos. El título 2 trata sobre procedimientos, ¿verdad? Procedimientos. Procedimiento para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus familias. Miren qué temas más importantes. Y está el procedimiento para la protección y determinación del estatuto de refugiado en el Estado de Guatemala. Refugiado. Y siguen los capítulos hasta el 5, ¿verdad? de este título 2. Capítulo 3, criterios generales para los procedimientos de
regularización de personas extranjeras. Capítulo 4, faltas y sanciones del migrante. Fíjense, pueden incurrir en faltas y se les puede sancionar. Como migrantes. 5 procedimientos para la atención de familias de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración. Título 3, que está compuesto de 2 capítulos, que trata sobre medios de transporte. Capítulo 1, criterios y regularización general. Medios de transporte en materia migratoria tienen su regulación propia. Capítulo 2, autorizaciones. Y el libro 3, Romano 3, disposiciones finales, transitorias y derogatorias. Título 1, disposiciones finales y transitorias. Capítulo 1, disposiciones finales. Capítulo 2, transición y derechos laborales. Capítulo 3, disposiciones transitorias. Y capítulo 4, reformas y derogación a la legislación nacional. Decreto, bueno, entonces entramos ya a la lectura. El preámbulo, ¿verdad? Consta además de un preámbulo. Y en el preámbulo están especificadas las bases constitucionales del Código de Migración. Primera pregunta, ¿qué derecho humano básicamente protege la ley de migración, el Código de Migración? ¿Qué derecho humano en especial? ¿Qué derecho humano en especial protege la ley de migración? El derecho humano de libertad de locomoción. Básicamente, ¿verdad? Tiene muchos derechos, pero básicamente es el derecho de libre locomoción, ¿verdad? Entonces dicen en su preámbulo que el Estado de Guatemala reconoce y garantiza la libertad de toda persona de entrar, transitar, salir del territorio nacional. Esa es migración, esa es locomoción, ¿no? Y cambiar de domicilio o residencia. ¿Se dan cuenta? Qué amplio el tema, ¿verdad? Y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las que se establezcan en las leyes. Asimismo que es un deber, es una obligación para el Estado, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, ¿qué estamos viendo ahí? Otros artículos constitucionales, ¿verdad? La justicia, la seguridad y la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 2, ¿verdad? Deberes del Estado, y ahí dice deber del Estado, ¿verdad? Razón por la cual el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia, siendo su fin supremo el bien común. Otro artículo constitucional de protección a la persona. Y ahí vemos pues 3 pilares constitucionales, ¿verdad? 26, derecho de locomoción, ¿verdad? Vamos a ver. Libertad de locomoción, perdón. Artículo 26, libertad de locomoción. El artículo 2, ¿verdad? Deberes del Estado. Y el artículo 1, protección a la persona. Esos son los pilares constitucionales sobre los cuales se basa el Código de Migración. Segundo, considerando que el derecho internacional de los derechos humanos, se continúa, ¿verdad? Así como el derecho internacional específico en materia de asilo, refugio y el derecho humanitario, miren tan amplio que está volviendo esto, disponen de un marco normativo de obligaciones y responsabilidades para los estados en materia de atención, asistencia, seguridad y protección de los migrantes, de las personas migrantes. Y que Guatemala, siendo Estado parte de este marco normativo internacional,
tiene la responsabilidad, obligación para el Estado, ¿verdad?, de incorporar de forma armónica las disposiciones especiales, con lo cual se debe desarrollar y adoptar medidas legislativas que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas. Otro considerando que los instrumentos internacionales en materia de trabajadores migrantes, otra ley, miren, ya vimos derechos humanos, de lo respecto al asilo, lo que respecta al refugio, el derecho humanitario, ¿verdad? Y ahora otro más, trabajadores migrantes, entre los cuales destaca el Convenio Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Perdón. Ratificada por el Estado de Guatemala, requiere de ser armonizada mediante disposiciones legislativas a lo interno del Estado, de forma que se garantice el acceso, goce y disfrute pleno del derecho a trabajar y el derecho laboral bajo la protección del Estado sin importar la nacionalidad de las personas. Considerando que Guatemala es un país cuya situación social y económica ha generado un alto número de personas migrantes, asimismo que por ubicación geográfica es un país de tránsito y destino de personas de distintas nacionalidades y que ambas situaciones requieren de adoptar modelos propios de gestión de migración, así como de políticas nacionales orientadas a la atención, asistencia, seguridad y protección de personas migrantes. De igual forma, busca que la función migratoria nacional que se desarrolla en el territorio nacional coadyuven en el fortalecimiento de la seguridad pública. Artículo 2, seguridad. Ya vimos otro tipo de seguridad, ya vimos seguridad territorial, ¿se acuerdan? Seguridad alimentaria o alimenticia, otro tipo de seguridad. Seguridad social. Y ahora estamos viendo seguridad pública. Entonces, esa parte de seguridad que en el artículo 2 es amplio. Aquí estamos viendo otra, seguridad pública. A través de procedimientos migratorios, etcétera. Y hay otro considerando, ¿verdad? El último, me voy a saltear uno que dice que debe mantenerse la unidad del marco jurídico que regula la migración, con lo cual se garantice la seguridad jurídica. Otra vez seguridad. Siempre el artículo 2, pero ahora es seguridad jurídica. Seguridad pública, seguridad jurídica, seguridad territorial, ¿verdad? Como ven, hay muchas clases de seguridad en el Estado, ¿verdad? Bueno, artículo 1. Derecho a migrar. El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar. ¿Qué diferencia hay entre emigrar e inmigrar? Eso, por favor, lo busquen. Investiguen, ¿verdad? ¿Qué es emigrar y qué es inmigrar? Por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir, retornar al territorio nacional conforme la legislación nacional. Es decir, que no puede pasar así por así, ¿no? Tienen que cumplir requisitos en cada una de esas situaciones. Pero como ustedes ven, la situación migratoria es muy dinámica. No es estática, ¿ya vieron? Entrar, permanecer, transitar, salir, retornar. 5 situaciones. Todo debe tener un marco jurídico, ¿verdad? Acceso a dependencias del Estado, fíjense. El Estado garantiza a toda persona, aquí ya está pensando los extranjeros, ¿verdad?, que se encuentre en el territorio, y que nos dice resida, ya utilizaron una terminología mejor, que se encuentre, ¿verdad?, en el territorio nacional en plena igualdad de condiciones, acceder a los servicios públicos de seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda, y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas, y todos aquellos, no solo esos, de conformidad con la Constitución y este código,
Ya estarán resueltos esos problemas para nosotros, compañeros, como para estarlos ofreciendo afuera, ¿verdad? Seguridad, salud, educación, trabajo, vivienda y más. Como que Guatemala fuera un país súper desarrollado, ¿verdad? Y ya tuviera todos estos rangos ya cubiertos para nosotros. Pero se lo está reconociendo abiertamente, como un derecho a todas las personas que vienen, ¿verdad? A todas. Los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ningún funcionario público puede negarles la asistencia. Y atención, no se les puede negar. No se puede poner como pretexto que sean extranjeros. También tienen derecho hasta la nacionalidad guatemalteca. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a obtener la nacionalidad guatemalteca. Para ello deben observar la ley de nacionalidad vigente, aquella vejestorio que vimos, ¿verdad?, de 1966, que muchos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Imagínense. Con esto tan moderno se aplica esa ley, ¿verdad? Bueno, derecho a la familia. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a establecerse en el país con su familia, o bien con el ánimo de formarla. O sea, pues, faltaría que pusieran buscar novia, novio, no sé. Derecho a la propiedad, fíjese, inversión. Cualquier persona extranjera, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, tiene derecho a obtener propiedades en el territorio nacional. ¿Qué les parece? Derecho al trabajo. Toda persona extranjera tiene derecho al trabajo conforme lo establece este código, la legislación nacional vigente y el derecho internacional. Pueden venir a exigir trabajo aquí. Derecho a la educación. Toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional y el sistema de educación superior, conforme a las disposiciones de este código y disposiciones legislativas específicas. Derechos inherentes a la persona. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales ratificados en Guatemala, aunque no figuren de forma expresa en este código, se consideran incorporados. Fíjense, es mucho más de lo que vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Es mucho más. Lick se quedó mudo, sin audio, perdón. Gracias. Bien, las personas migrantes deben ser tratadas. El artículo 8, vamos a regresar, tienen derecho a la educación también, ¿verdad? Tienen derecho a la educación dentro del sistema educativo nacional, ¿sí? Están ofreciendo también cobertura educativa. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, aunque no figuren de forma expresa, dice el artículo 8. En el presente código se consideran incorporados. Quiere decir que este es un código abierto. De esto y más, ¿verdad? Artículo 9. No discriminación. Las personas migrantes deben ser tratadas igualitariamente y no podrán ser discriminadas por motivos de sexo, orientación sexual,
raza, color, idioma, religión, convicción, opinión política de otra índole, origen étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier característica personal. Cuando dicen orientación sexual, ¿a qué se estarán refiriendo, jóvenes? No hemos ni terminado con el hambre en nuestro país, estamos preocupándonos por otras cosas, ¿verdad? La desnutrición en Guatemala es altísima. Estamos casi igual que Haití. Y preocupándonos por estas cosas tan, ¿verdad? Un código que nos diera derecho a exigir, ¿verdad? Trabajo, a exigir salud, a exigir educación. Derechos y condiciones especiales. Los derechos y condiciones especiales serían derecho de protección del Estado, artículo 10, derecho a los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, artículo 11, protección contra la violencia, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, artículo 12, ¿verdad? Maternidad y salud sexual en el artículo 13. Dice aquí, la mujer migrante con o sin documento de identificación, cualquiera, tiene derecho en plena igualdad a los guatemaltecos, dice en plena igualdad a los guatemaltecos, a acceder a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasaría si hay un solo turno ustedes y llega una guatemalteca con una extranjera a exigir en una emergencia? En igualdad, en plena igualdad. Como hay para todos, ¿verdad? Como tenemos salud para todos, educación para todos, trabajo para todos. Otro, personas adultas mayores, ¿cómo se van a tratar a las personas adultas mayores? Familia. Derecho al abrigo y cuidado temporal. Derecho a la información y documentación. Toda persona extranjera guatemalteca retornada tiene derecho a recibir la información necesaria sobre su situación, las gestiones que deben desarrollarse y toda aquella que tenga relación con su estatus o su persona, etc. Está prohibido a las autoridades confiscar, retener, destruir, cambiar, alterar, ocultar, hacer por perdidos los documentos de identidad. Esclavitud o servidumbre. Ninguna persona migrante que se encuentre en territorio nacional puede ser sometida a condiciones de esclavitud o servidumbre ni a trabajos forzados. Estos son artículos muy, muy acertados, ¿verdad? Derecho a la comunicación y contacto familiar. También, pues, me guarda mucho. Cuestión de humanidad, ¿verdad? Miren ustedes, las familias, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver personas que se van los familiares y no tienen contacto con ellos. Yo creo que sentir uno morir, de no sentir, ¿verdad?, cómo está su familiar, cómo le ha ido. Pasan meses sin comunicarse, a veces ya no se comunican nunca, ¿verdad? Entonces, pues sí es importante, pues, que tengan esa posibilidad de contacto con su familia. Derecho a ser retornado al país de origen o de procedencia. La repatriación, ¿verdad ustedes? Ese es lo importante de la nacionalidad. Pero también los migrantes tienen derechos como laborales, cuando trabajan, pues, ¿verdad? Reconocimiento. El Estado de Guatemala garantiza a toda persona trabajadora migrante y sus familiares los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la legislación nacional y el derecho internacional debidamente reconocidos en nuestro país. Indubio pro operario. Fíjense, ya hasta principios aquí. Toda interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de trabajadores migrantes, de igual forma que los guatemaltecos, se interpretará en el sentido más favorable para el trabajador. Son nulas de pleno derecho
y no obligan a las personas trabajadoras, migrantes, las estipulaciones que impliquen renuncias, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos en la legislación nacional, internacional y en cualquier disposición de índole pública o privada. Y relacionado con ello tenemos la interpretación también, ¿verdad? Las normas migratorias se interpretarán en favor del derecho de las personas migrantes, ¿verdad? Podríamos decirle ponerles como indubio pro migrantes, ¿verdad? Igual pasa con lo del trabajador. Entonces, si ustedes me hicieran el favor de continuar con la lectura de este código, te estoy leyendo para que ustedes vean cómo vamos desarrollando el tema, qué situaciones especiales vamos viendo, ¿verdad? Porque esto es parte del tema de condición jurídica de los extranjeros. Ya ven toda la amplitud, donde nos ampliamos, ¿verdad? En la doctrina, en la Constitución, en el Código de Derecho Internacional Privado, en la Ley de Orden Judicial, ¿verdad? Y ahora, pues, en el Código de Migración. Ven todo lo que implica una persona extranjera, situaciones, y esa es condición jurídica de los extranjeros. Y aquí estamos viendo también condición jurídica de los extranjeros. Entonces ya con esta observación y con esta solicitud, que por favor me continúen, ya les di la estructura general, ¿verdad? Para que ustedes continúen con la lectura de esta ley. Si no hay alguna duda, yo pues con el permiso de ustedes me retiro y yo creo que les deseo hasta un feliz fin de semana porque ya publicaron que no hay actividades, creo que el jueves y viernes, ¿verdad? Pero por lo menos el viernes no hay, ¿verdad? Entonces, nos quedamos acá, compañeros. ¿Qué día es el 16? Noche, licenciado. Las actividades es el 14 y 15, no hay actividades. Día viernes es 16. 14, 15. Ah, ya, vamos a ver. O sea, aquí tengo... Sí, tiene razón. 14 y 15. 14 y 15 dice acá. Ajá, entonces sí, el 16 vamos a tener actividad. Sí hay, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, compañera. Le agradezco su observación, ¿eh? Entonces, primero Dios, tenemos actividades el viernes, ¿eh? 14 de mañana, ¿verdad? Y 15 jueves. Muy bien. Con el permiso de ustedes me retiro. Feliz noche, Lee. Se cuidan, pues. Mucho gusto. Se cuidan. Se cuidan.